Bienvenidos nuevamente. Gracias por seguir sintonizando, pues conectándose, más bien dicho, creo que es la palabra correcta, al Seminario Lacy, al canal del Seminario Lacy, en la plataforma para quienes están llevando algún curso, algún grado. Y bueno, muchas gracias a Dios también porque nos permite iniciar otra clase más. Bueno, en esta ocasión, en el área de técnicas de evangelismo, estaremos aplicando las técnicas orales, de los cuales ya vimos también la introducción desde Teología del Evangelismo, considerando que las personas pueden accesar al conocimiento de diferentes formas. En algunas culturas, principalmente las de alta tecnología, las de culturas que están muy ligadas a la electrónica, a dispositivos, todo eso, son culturas lectoescritas. Técnicamente podríamos decir que son culturas urbanas, aunque esto es relativo, según explicaba ya en la composición de la ciudad durante la clase de evangelismo, particularmente en el tema de oralidad. Y bueno, estas culturas, bueno, podríamos hablarlo como las culturas occidentales, aquellas culturas que parten de la teoría o del concepto y hasta que hay una asimilación del concepto puede haber una aplicación, una práctica que permite que haya apropiación del conocimiento, no solo la comprensión, sino después la apropiación. Las técnicas orales permiten llegar a la gente que aprende de forma diferente. Las personas que han sido criados en un contexto en donde el hacer es primero antes del comprender o del saber, el conocimiento o la teoría. La práctica caracteriza a la gente que está en zonas principalmente rurales, en el campo o pues también he mencionado ya que la transculturalidad sí se vive en la urbanidad, pero a partir de las personas las culturas orales que emigran y posteriormente inmigran en las ciudades. Entonces, bueno, partiendo de esto, la primer técnica que hemos de abordar es las historias bíblicas. Las técnicas que vamos a estar trabajando son a partir de las historias bíblicas. Está comprobado que las personas aprenden con mucha más facilidad, con mucha más posibilidad de comprensión a partir de historias. Porque a todo mundo nos encantan las historias. Nos gustan que nos cuenten algo sobre la vida, algo que nos identifique, algo sobre gente que amamos o sobre personas que admiramos, o una historia de un pueblo. Las historias es algo que está eh, establecido en la dinámica de la vida diaria, ¿no? El platicar cómo nos va durante el día, el dar un testimonio de lo que sucedió hace muchos años, etcétera. Incluso, por ejemplo, historias que no sean verídicas, como las leyendas, dan sentido a las sociedades. Las leyendas, los cuentos, todo lo que podríamos llamar donde nacen los mitos que conforman, que dan sentido a la ciudad, a la sociedad. Entonces, bueno, pues las historias bíblicas no hacen la diferencia. Las historias bíblicas permiten un acercamiento hacia la persona desde la realidad. Podemos ver, por ejemplo, que Jesús utilizó mucho contar historias. Cuando él tuvo a la gente y donde una conversación de alto nivel teológico o de alto nivel teórico no era muy factible, él utilizó parábolas. ¿Por qué? Porque acercaban la realidad divina, las verdades celestiales a la vida cotidiana. Entonces, probablemente no podemos, la gente no podía entender con tanta facilidad, con tanta accesibilidad, qué representa la soberanía de Dios, pero sí pueden entender a un patrón, ¿no? O a un señor que de la viña o de los cultivos que tenía ahí. Y entonces el Señor Jesús hace comparaciones de verdades divinas, de verdades celestiales, no terrenas, con realidades terrenas. Y
esto funcionó mucho, él tuvo muchos seguidores que escuchaban sus enseñanzas, no solamente aquellos que tenían un interés hacia su poder y las obras de sanidad y la liberación y todo lo que él hacía, cómo ayudaba y cómo servía, sino también qué era lo que él decía, porque el mensaje de Jesús, para empezar, era un mensaje encarnacional, porque él vivía lo que él enseñaba. Aun cuando esto representara un contradiscurso al sistema, ¿no? Una contrapropuesta al sistema establecido, principalmente al religioso. En aquellas ocasiones donde él dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, ama a tu enemigo, bendigan y no maldigan. Entonces, pues bueno, creo que a partir de la propuesta en técnicas de evangelismo podemos acercarnos a las personas desde una perspectiva muy práctica y desde una perspectiva muy cercana a la realidad de nuestros oyentes. Así es que, bueno, aquí habrán varias técnicas que aborden las historias bíblicas. Y la primera de ellas quisiera platicarles acerca de la Biblia cronológica. Esta, pues no sé si podría llamarse concretamente una metodología, pero sí una técnica. Para evangelizar es utilizada en misiones, es una propuesta que existe desde los años 70 y es una técnica que busca dar un panorama bíblico a escuchas nuevos creyentes o a gente que jamás ha escuchado de Jesús. La primera vez que esto se sistematiza, lo usan en una tribu en África, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros podemos encontrar que en la Biblia hay más de 400 historias, muchísimas más, porque si seccionamos las historias largas, como generalmente lo hacemos, por ejemplo, en las escuelas dominicales, en las clases para los niños, en las escuelas bíblicas de verano, en todas estas estrategias de enseñanza que tenemos, seccionamos las historias. Entonces serían muchísimo más historias bíblicas todavía en nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros seleccionar las historias para dar una panorámica general a gente que jamás ha escuchado del Dios verdadero o que jamás ha escuchado de Jesucristo o que lo han escuchado pero tienen una teología errónea o hay una ausencia de teología bíblica? Por ejemplo, nuestro contexto latinoamericano es un contexto cristianizado, en donde es familiar el nombre Jesús, en donde Cristo es citado repetidamente, pero es una teología no bíblica. Entonces nosotros podemos, y más todavía, perdón que me regrese un poco, que profundice aquí, la teología católica romana es una, y que la que se vive desde el catecismo romano, desde los teólogos profesionales, filósofos, que parten desde su propia propuesta bíblica hasta la teología de la parroquia popular. Hay una gran diferencia entre una y otra. Y sin contar todas las ramas de catolicismo romano que hay, romano, ¿no? Aparte el catolicismo anglicano, el ortodoxo, la iglesia griega, ¿no? Pero lo cierto es que en América Latina hay un sincretismo muy grande que no se puede evitar, que no se puede obviar ni dar por sentado. Por eso es que no podemos considerar que el cristianismo protestante o el cristianismo evangélico, el cristianismo bautista, sea lo mismo que el cristianismo católico romano, ¿no? En América Latina particularmente, que es de donde tengo conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos primero que limpiar el terreno, así como el campesino que antes de cosechar, pues ya pasó un proceso larguísimo. Es más, ese proceso no comienza poniendo la semilla. Ese proceso comienza en la cosecha anterior y luego todo el trabajo que se hace sobre el terreno. Y no es solamente regar la semilla, sembrar la semilla, regar la semilla, limpiar aquí le llaman el zacate o de la maleza, ¿no? No es nada más esto. Hay la tierra sola, antes que la semilla sea puesta en ella, tiene una preparación.
Entonces, nosotros tenemos que hacer eso también en contextos en donde Jesús tiene una connotación, la iglesia tiene una connotación, la Biblia tiene una connotación y no precisamente muy acertada. Hay que limpiar el terreno. Y la técnica de Biblia cronológica, de historias cronológicas, permiten hacer eso. ¿Por qué es importante? La razón por la que vale la pena hacer un esfuerzo de este género es porque tradicionalmente, desde mediados del siglo pasado, se adoctrina al nuevo creyente a partir de ciertas verdades fundamentales para la fe. No discuto eso, por favor no se me vaya a malinterpretar, quiero ser muy cuidadosa en eso. Lo cierto es que son verdades fundamentales, tienen que saberlo, es necesario para la madurez, indispensable, pero no existe el bagaje bíblico que se requiere como fundamento. Entonces, no siempre hay una posibilidad de comprensión alta. Hay gente que sí, y sobre todo aquellos que son lectoescritos, que pueden partir del concepto y que además también tienen una capacidad de autodidaxia tremenda, en donde uno puede agarrar el nuevo libro o la Biblia que tenía desde que hizo la primera comunión o desde que se casaron, etcétera, puede agarrarla y ver y empezar a descubrir ese Dios, aunque no sepa qué significa, pero es un encuentro con la palabra, un encuentro con la verdad. No es así con las personas que no parten de las letras. Entonces, pues tanto para unos como para los otros vale la pena dar un panorama de esto. Pero ¿cuál es el criterio? Bueno, mis hermanos, es muy importante. Esta es una pregunta fundamental. Si tenemos tantas historias bíblicas, ¿cómo debe de haber la selección? Bueno, creo que un poco de respuesta sobre esto fue anunciado en Teología del Evangelismo, en donde partimos del Edén. Si ustedes se dan cuenta, en la propuesta que yo he expuesto en esa clase de evangelismo, hacemos una reflexión sobre nuestra práctica y sobre nuestro énfasis hacia el plan de redención, y a eso limitamos el Evangelio, cuando en realidad el Evangelio somos capaces de visualizarlo desde Génesis 1, en donde Dios bendice a la humanidad y en donde les da una comisión muy concreta, pero también en donde se ve el perfil del ser humano y su relación con Dios. Y también muestra a Dios, por supuesto, al Creador y al Señor de la creación, que le entrega autoridad y dominio al ser humano. Entonces, desde el Edén es posible ver el plan de Dios. Y el plan de Dios, pues consiste en que el ser humano tenga, ¿recuerdan los 3 puntos? El ser humano tenga una correcta relación con Dios, una correcta relación consigo mismo y con su sociedad, con el prójimo, y en una correcta relación en Dios, en una correcta relación con el mundo creado y con el entorno donde se desarrolla. Todo eso se ve desde Génesis 1. Y a partir de allí, cuando el hombre peca, se distorsiona en estas 3 dimensiones, espiritual, social y también de su medio, su desarrollo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seleccionar a partir de esto? Bueno, pues podemos mostrar quién es Dios y cuál es el plan para la humanidad. Y a partir de ese momento, ese va a ser el criterio y eso es lo que va a definir la selección de las historias bíblicas. ¿Cómo revela Dios su plan y cómo lo ejecuta? Porque nosotros podremos ver a Cristo desde el principio. Y la palabra, el Nuevo Testamento nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y para Él, y que todo es para su gloria, y que Él es el Señor de la creación, que en Él fueron creadas todas las cosas. Nosotros tenemos, nuestras doctrinas dictan todo esto, y eso forma nuestras convicciones, pero esto se puede ver desde el principio. Entonces, la Biblia cronológica consiste en una selección de historias que pueden llevarnos a través de todo el camino bíblico por el plan de Dios para la humanidad. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y entonces, bueno, generalmente hay un listado de 50 historias o 50, según la propuesta. Y bueno, ustedes la podrán tener en la presentación, podemos ver cómo está. Y a partir de ahí nosotros podemos identificar qué es, cómo está ligado el plan de Dios para la humanidad a lo largo de toda la Biblia. Si regresamos a las lecciones de teología del evangelismo, podemos ver también una línea de tiempo y abarcamos un poco, muy ligeramente, los profetas, los salmos, cómo en ellos está también manifestado la voluntad de Dios, porque está el pueblo escogido y la salvación, el acceso a Dios venía para el pueblo escogido. Pero cómo a lo largo de toda la Biblia, incluso antes de los pasajes mesiánicos, podemos ver que la voluntad de Dios está para todas las naciones. El declararse como el Señor de todas las naciones, como el Todopoderoso, pero también como el que incluye a todo pueblo. Así es que podemos nosotros, identificando estas historias, completar la voluntad de Dios para la humanidad, desde el principio y hasta el final. Quisiera hacer un ejercicio aquí. Si nosotros pensáramos en las historias esenciales para la salvación, ¿qué historias pensaría usted? Si le dijera yo, haga un listado especial de la historia de la salvación, de historias bíblicas de la salvación, ¿cuántas historias pondría usted? Bueno, este es un ejercicio que yo he realizado con diversos grupos a quienes he dado este curso y hay muy variado número de respuestas. Algunos de ellos han hecho más de 30 historias bíblicas seleccionando, otros han hecho 10 historias y otros se han quedado en una historia. La pregunta es, ¿cuáles son las historias y cuántas son las historias esenciales para la salvación? Bueno, esto se tiene que decir, porque acuérdense que yo invito constantemente hacia una evaluación y una reflexión sobre nuestra práctica evangelizadora. Y entonces nosotros podemos encontrar que las historias fundamentales para la salvación, para la redención, son 3 y nada más. Es la encarnación del Señor, la muerte del Señor y la resurrección. Esas son las esenciales para la salvación. Pero la pregunta es, ¿ese es todo el Evangelio? El ministerio de reconciliación, que es la misión reconciliadora de Jesús, fue desarrollada en esas 3 historias. Pero esas historias tienen un trasfondo bastante importante, que es fundamental para comprender a Dios, para comprender el propósito de la vida. Porque lo que nos conceden esas historias es gente salva. Son creyentes en Cristo, que han regresado al Padre a través del sacrificio. Pero ¿cómo podríamos entender la cruz si no entendemos la ley? ¿Cómo podríamos entender el sacrificio del Cordero si no lo vemos a la luz del Cordero expiatorio? No podemos entenderlo. Es necesario saber por qué. Por eso es que es imprescindible la Biblia completa. Desde mi perspectiva, mis queridos hermanos, no es factible. Y quisiera decirlo también como misionera transcultural, en etnias no alcanzadas y ahora trabajando con los alumnos en proyectos también transculturales no alcanzados a muchos niveles. No es factible solamente el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, y espero que no se me tome a mal mis hermanos, digo esto a título personal, el Nuevo Testamento necesita el fundamento del Antiguo Testamento. Y una cultura puede creer en Jesús, puede creer en el cielo, puede creer en la redención. No hay problema con eso, pero puede no comprenderla. Y lo que el Señor Jesús ha mandado a su iglesia es hacer discípulos. Por lo tanto, un discípulo es alguien que sigue a su maestro y que después imita al maestro, aunque el maestro ya no esté, lo hace propio. Y ese discípulo se reproduce y tiene discípulos. Por lo tanto, se requiere comprensión. Si no, sería nada más como borreguitos que siguen, ¿no? Y
Eso no debe de pasar en la iglesia. No debe de haber gente sin voluntad, porque lo que Dios quiere es adoradores voluntarios, adoradores que quieran adorarle. Gente que rinda su voluntad a Él porque quiere rendirla. Porque Dios no es un Dios opresor, que coacciona, que obliga, que esclaviza y que roba la voluntad. No es ese nuestro Dios, no es ese el Dios de la Biblia. Por lo tanto, se requiere saber cuáles son las bases de todo lo que el Nuevo Testamento enseña. Entonces, si nosotros nos centramos en el plan de redención y en las historias de la redención, estaremos partiendo desde una historia ya comenzada. Y no podremos saber mucho. Hay preguntas que surgen a partir del Nuevo Testamento y su respuesta solo se halla en el Antiguo Testamento. Entonces, para culturas que son tan ajenas a las culturas medioorientales, como por ejemplo los mayas, como por ejemplo los de Nueva Guinea, tantas culturas en el Pacífico Sur, culturas asiáticas, es incomprensible porque son culturas completamente diferentes. Carece de sentido la información que hay en el Nuevo Testamento solita, sin el Antiguo Testamento, sin la explicación del Antiguo Testamento, sin la presentación del Antiguo Testamento. La importancia de la Biblia cronológica reside en que el panorama completo que da del plan de Dios para la humanidad parte desde el Génesis. ¿Cómo Dios diseñó su relación con la humanidad? ¿Cómo Dios diseñó la vida del hombre? ¿En qué consistía la plenitud del ser humano? Y parte desde allí. ¿Por qué Dios eligió un pueblo? Y también se encuentra la respuesta antes de Abraham. Y podemos ver cómo Dios incluía a toda la humanidad, pero la humanidad no lo apreció, no lo valoró y por supuesto que tampoco lo tomó. Aun cuando hubo gente que por supuesto que lo hizo, como Enoc, ¿no? Que tenemos el ejemplo bíblico. Bueno, esto quiere decir, con lo que yo quiero concluir en esta parte, es que la Biblia cronológica se presenta a partir del plan de Dios para la humanidad y no a partir solamente del plan de redención, porque el plan de redención da creyentes, su fruto son creyentes. Creen en Dios, confían en el sacrificio de Cristo y gozarán de la presencia suya. Pero el requisito para la salvación es la fe y el arrepentimiento, ¿no dice la Biblia? Y entonces, ¿qué significa arrepentirse? Arrepentirse es cambiar el rumbo. ¿Cómo van a cambiar el rumbo? ¿Cómo va a cambiar la vida de las personas? Necesitamos Biblia, 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 la revelación de la voluntad de Dios y su plan. Entonces, el criterio, repito, es cómo Dios estableció desde el principio, cómo se desarrolló y cómo va a terminar el plan suyo para la humanidad. Así es que ustedes podrán disponer de esta lista de historias y en ellas pues incluso todavía podrán seleccionar. Les recomiendo mucho, mis hermanos, para este ejercicio y para esta técnica, una película que se llama E.T.A.W. Se escribe E-T-A-W y está la primera parte y la segunda. Entonces allí se usa el misionero Mark Sock, me parece, o Sox era la etnia, Mark se llama. Él expone cómo alcanzó a una tribu y luego varias tribus más a partir de la Biblia cronológica, ¿no? En este caso, esta es una técnica que sirve para gente que ya está abierta a escuchar la palabra del Señor. Lamentablemente, las culturas no alcanzadas o las personas no alcanzadas, no todas están abiertas. Uno, porque no tienen conciencia de la vida espiritual o de su dimensión espiritual. Dos, porque están prejuiciados a la Biblia, a los cristianos, por mal testimonio, por situaciones que han escuchado, por cosas que han vivido, tienen desinformación por eso. O bien porque simple y sencillamente es tan ajeno para ellos que no es un contexto religioso apropiado, con acceso al Evangelio, con acceso a Jesús y con acceso a la Biblia que nosotros utilizamos. Entonces, como libro sagrado,
por eso me expreso así. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que identificar el nivel de apertura de la gente a la que le enseñaremos esto para poder hacerlo a plenitud. Hay algunos milagros que Dios ha hecho cuando empiezan a conocer quién es Él, pero también hay historias tristes que yo conozco de hermanos, de misioneros que han empezado a exponer la palabra de Dios y pues bueno, eso termina en sangre derramada, en expulsiones y el pueblo se cierra todavía mucho más, o en desprecios de gente cuando no es necesariamente otro pueblo, ¿no? Cuando no necesariamente es otra etnia, en otro país, otra cultura, sino con familia muy cerrada, ¿no? Con amigos muy cerrados al Evangelio, aunque se declaren cristianos, aunque se declaren que creen en la Trinidad, que creen en la Biblia como las Sagradas Escrituras. Es muy diferente confesar que lo creen a vivirlo y creerlo y saber en qué consisten y practicarlas, ¿cierto? O a que eso sea realmente la autoridad de regla, la regla de fe y de práctica como nosotros lo creemos, como principio bíblico, ¿cierto? Entonces, no siempre cabe esto. Cabe con personas que tienen una apertura a escuchar. Si no, no habrá mucho progreso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo de esto es mostrar la panorámica completa. Es como si nosotros viéramos una fotografía de estas que podemos seccionar, puede ser una panorámica o puede ser una ampliación incluso, y podemos seccionarla. Y solamente tenemos, como si fuera un rompecabezas, solamente tenemos una de las piezas o algunas de las piezas. Entonces, no cumple su propósito el rompecabezas, no cumple su propósito la panorámica. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo una pequeña parte. Esta técnica se utiliza para mostrar todo, desde el principio hasta el fin, y cómo nosotros podemos encontrar en ella a Dios y la clave de vida para nosotros. Así es que espero que usted pueda encontrar una herramienta útil para su ejercicio. ¿Dónde podría aplicarse esto? Bueno, pues esto podría aplicarse en escuela dominical, podría aplicarse en células y llevar la Biblia en todo un año, por ejemplo. Es algo que podría hacerse. Si tenemos 52 semanas, que por eso se consideran 52, si tenemos 52 semanas y una reunión de 52, un periodo de 52 semanas en donde tendremos a un grupo y podremos exponer esto, podrán tener un panorama del plan de Dios para la humanidad. Acuérdese, es muy importante diferenciar el plan de Dios, que es el Evangelio, es la buena noticia, al plan de redención. Esa es solamente una sección, ¿no? Determinante, repito, ineludible, fundamental, básica, necesaria, pero es una parte. Y esta no enseña cómo vivir la vida cristiana, enseña cómo regresar a Dios, pero no cómo vivir la vida cristiana. Y todo el Evangelio sí lo enseña. Entonces, pues nosotros podríamos dar un curso de panorama bíblica todos los domingos o todas las semanas en las células. Y sería también la Biblia en un año. Bien podría hacerse eso. O bien, aunque no sea estrictamente la Biblia en un año, el panorama bíblico sí lo trabaja todo y sería en un año. Sería organizarse apropiadamente para esto. Yo les voy a presentar, yo les estoy presentando las historias, esas 52 historias, para que ustedes puedan seleccionar. Y pues también puede ser en grupos departamentales o pueden ser con familias a las que estamos evangelizando, o bien puede usarse en un sentido de la misión, misionero netamente, cuando estamos yendo a otras colonias, cuando estamos yendo a un grupo particular en el que nos estamos enfocando, como por ejemplo migrantes, por ejemplo, pues prostitutas, niños de la calle, empresarios, estudiantes, un grupo particular. En un estudio que tengamos con ellos, esto es muy factible porque es ligero, ¿no? En la siguiente sección voy a hablar un poco acerca de algunas consideraciones básicas para el contar la historia bíblica.
Así es que Dios nos bendiga y que Dios les use mucho a través de esta técnica.